Bienvenidos a Harry Potter Theory Español, a una edición especial. Este año el canal cumple 5 años de existir y quiero darnos la oportunidad de echar un vistazo hacia atrás y resaltar 5 de mis teorías oscuras favoritas. Hay una buena variedad aquí, así que espero que las disfruten. Comencemos y gracias por tanto. A la fecha, la tienda de varitas de Ollivander ha dado a la comunidad mágica las mejores varitas que el dinero puede comprar durante casi 24 siglos. Abrió sus puertas en el año 382 a.C. Lo sé, la fecha sí parece exagerada, pero pueden estar seguros de que es canon. Fue en ese año que el Ollivander original, el ancestro de Garrick Ollivander, llegó de un país del Mediterráneo en la época de los romanos y construyó lo que se convertiría en el Callejón Diagon. La familia Ollivander revolucionó la creación de varitas cuando dejaron atrás el proceso tradicional para hacerlas. Antes, los magos y brujas conseguían sus propios ingredientes. Ollivander creía que este proceso creaba varitas inferiores en calidad y desempeño, lo cual llevó a que la familia consiguiera los ingredientes para los futuros clientes. En este momento, el Ollivander de la época empezó el viaje para descubrir los mejores núcleos de varita y las maderas que les harían mejor equipo. Desde ese momento, los clientes ya no elegían su varita, sino que comenzó la tradición de que la varita elige al mago. En teoría, esta es una idea linda que nos asegura que cada mago o bruja está acompañado por una varita perfecta para ellos. También representa a la familia Ollivander como alguien que se preocupa por los intereses de sus clientes y que son apasionados fabricantes. Pero hay más en este modelo de lo que aparenta. Y tengo evidencia para sugerir que hay algunas cuantas cosas oscuras en la industria de las varitas. Acompáñenme para ver este oscuro negocio en la historia del mundo mágico. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Antes de que llegara Ollivander, el proceso de creación de varitas era, para estándares modernos, algo anticuado. Los clientes conseguían todos los ingredientes para que los fabricantes crearan una varita y usaran el núcleo que ellos querían, y las posibilidades eran aparentemente ilimitadas, pero la familia Ollivander cambió el mercado y se distinguió de otros fabricantes al presentar un proceso en el cual el mago o bruja sería elegido por algunas varitas que ya habían sido fabricadas. Esta fue una revolución en el mundo de la creación de varitas y marcó una gran diferencia en la eficacia de las varitas en general, pero de todas formas no estábamos todavía en el estándar moderno. Los materiales todavía no estaban bien. A inicios de mi carrera vi que mi padre usaba materiales que no estaban a la par, como el pelo de Kelpie, y nació mi ambición para descubrir los mejores núcleos y trabajar solo con aquellos que considerara útiles cuando llegara el momento de ocupar el negocio familiar. Eso fue lo que hice. Después de muchos experimentos e investigación concluí que solo 3 sustancias producen varitas de la calidad que va de la mano con el ilustre nombre de Ollivander: pelo de cola de unicornio, fibra de corazón de dragón y pluma de fénix. Cada uno de estos costosos y raros materiales tienen sus respectivas propiedades. En esta frase del Ollivander más reciente, Garrick nos dice que solo usa 3 núcleos: fénix, unicornio y dragón. Aunque Ollivander sabe que existen otros materiales para los núcleos, ha preferido quedarse con estos 3 porque son los más confiables, le permiten crear consistentemente varitas poderosas. En la superficie, es difícil cuestionar esta decisión de Ollivander. Viene de una larga línea de fabricantes de varitas, es un experto en el tema y su familia ha brindado al mundo mágico grandes varitas durante miles de años. Y tiene sentido que las criaturas más poderosas y raras den los ingredientes más poderosos con los cuales se pueden crear varitas. Digo, ¿por qué no? Pero este es el punto. Creo que Ollivander tiene otra razón. En lo que nos comunica, Ollivander nos da a entender que elige estos pocos materiales porque le motiva a crear las varitas más poderosas. Pero creo que el señor Ollivander tiene algo más en mente: el dinero. Los ancestros de Ollivander pudieron haber revolucionado el proceso de la fabricación de varitas cuando presentaron la idea de que la varita elige al mago, pero también cambiaron el proceso de compra. Antes, un mago o bruja podía ahorrarse unos cuantos galeones al incorporar sus propios materiales. Esta opción quedó descartada. El cliente estaba obligado a comprar una solución todo en uno. Nadie se quejó porque, después de todo,
Las varitas de Ollivander sí son impresionantes, pero esto generó por supuesto más ingresos para la familia Ollivander. Tuvieron la perfecta estrategia de marketing. Debido a que muchos magos y brujas recibieron un producto bueno durante siglos, este modelo funcionó exactamente como estaba planeado, pero cuando llegó el turno de Ollivander de incorporarse al negocio familiar, vio mucho más allá. Quiso llevar al negocio al siguiente nivel. Por eso, Ollivander implementó el sistema de 3 núcleos, donde los clientes eran obligados a comprar varitas con materiales que venían de los más poderosos y raros animales fantásticos. Este sistema le permitió a Ollivander cobrar más por las varitas que vendía. Ya no había opciones baratas. Era dragón, unicornio, fénix o salir por la puerta. Y por eso se convirtió cada vez en algo más difícil que las familias pudieran comprar varitas para todos sus hijos. El caso perfecto es Ron Weasley. Antes de este sistema, muchos núcleos estaban disponibles en los diferentes fabricantes: Vila, Basilisco, Gato Wampus, Ave de Trueno, Snallygaster, Jackalope, Rugaru, Cestral, Troll, Serpiente Cornuda, Monstruo del Río Blanco, Hueso, Coral, Curupira y por supuesto Kelpie. Pero esa es la punta del iceberg apenas, y me parece difícil creer que más allá de los 3 que eligió, ningún otro material es digno del nombre de Ollivander. Aquí es donde la teoría se vuelve más oscura. Cuando hablamos de estos 3 ingredientes como los más raros y poderosos, llega un nuevo problema: conseguirlos. Después de todo, no es como que haya muchísimos dragones, unicornios y fénix por ahí ofreciendo sus partes. Muchos núcleos de varitas se derivan de animales que son regenerativas y no causan daño, pero algunos ingredientes más extremos como la fibra de corazón de dragón nos pueden llevar a casos como tener que matar dragones para conseguir los materiales. El corazón es un órgano vital. Sin él, el dragón muere. Las plumas de fénix y el pelo de cola de unicornio no son tan extremos, pero de todas formas son difíciles de conseguir. Y se vuelve cada vez más preocupante cuando consideramos las cantidades que necesita Ollivander en cuanto a estos ingredientes. ¿Cuántas fibras de corazón de dragón, pelo de cola de unicornio y plumas de fénix debe conseguir? Esto nos lleva a la pregunta de cómo rayos consigue todos los ingredientes, y siéntense porque esto se va a poner cada vez menos inocente. Teoría número 1. Su conexión con Hogwarts. Cuando se trata de conseguir ingredientes inusuales y fragmentos de criaturas raras, solo hay un hombre, o mitad gigante, en el que pensamos: Rubius Hagrid. A lo largo de los libros, Hagrid demuestra una gran habilidad para conseguir criaturas mágicas raras e ilegales. Debido a esto, muchos han especulado que Hagrid puede ser rico en secreto, debido a su participación en el mercado negro de criaturas mágicas y materiales. ¿Huevos de dragón? Hagrid los ha tenido. ¿Perros de 3 cabezas? Ningún problema. El hecho de que Hagrid pueda constantemente adquirir nuevos e ilegales materiales puede ser un indicador de que sus conexiones con el mercado negro existen. También de alguna manera logra comprar estas criaturas. Tiene sentido pensar que Hagrid sería la conexión perfecta para conseguirle a Ollivander las plumas de fénix, pelos de cola de unicornio y fibras de corazón de dragón. Antes de volverse locos, escúchenme porque tengo unas cuantas cosas que decirles. Una de las pistas más grandes viene de un fragmento en los libros donde se menciona que Hagrid tenía toda una madeja de pelos de cola de unicornio por ahí. Levantó la mirada hacia el techo. Había varias cazuelas y también una larga madeja de pelo plateado. Eso no es pelo de unicornio, ¿cierto, Hagrid? Ah, sí, dijo Hagrid indiferentemente. Es arrancado de sus colas. Se les atoran en las ramas en el bosque, ¿saben? Pero, ¿sabes cuánto vale eso? Los uso para atar o para vendajes, si una criatura se lastima, dijo Hagrid. Es muy útil, muy fuerte, como podrán ver. Pero creo que Hagrid sí conoce su valor y que su actitud indiferente en esta conversación podría ser solo un intento de evitar la conversación para que no se le dedique más atención. Creo que esa madeja de pelo de unicornio está lista para ser entregada a Ollivander. También está el momento en el cual Hagrid tiene carne de dragón en su cabaña. No te vas a comer eso, ¿cierto, Hagrid? Se ve venenoso. Se supone que se ve así, es carne de dragón. No la conseguí para comer. Es mejor, me ayuda con el dolor. Unamos todo esto al hecho de que Hagrid pasa mucho tiempo con personajes cuestionables en el Callejón Nocturne y creo que tenemos algo que vale la pena considerar. Teoría número 2. Charlie Weasley. Hagrid seguro es una buena fuente para conseguir plumas de fénix y pelos de cola de unicornio, pero las fibras de corazón de dragón pueden ser más difíciles de procurar. La siguiente pregunta es: ¿quién en los libros de Harry Potter tiene acceso directo a dragones? Por supuesto que Charlie Weasley.
Nunca acusaría a Charlie, alguien que se dedica a cuidar a dragones, de prácticas explotadoras, pero creo que es posible que él haya conseguido las fibras de corazón de dragón de aquellos que hayan muerto por causas naturales. Eso explicaría por qué alguien como Ollivander puede conseguir estos materiales constantemente sin meterse en actividades poco éticas o ilegales. La participación de Charlie también le aseguraría que el suministro esté controlado y sea de la mejor calidad. Así contribuye a la reputación de Ollivander de crear las mejores varitas. Debido a la personalidad de Charlie y su pasión por la conservación de dragones, sospecho que ha justificado el intercambio al creer que las fibras de corazón de dragón van a una buena causa. Ayuda a magos y brujas a través de sus varitas. A cambio, Charlie podría recibir apoyo financiero por su trabajo o hasta protección para los dragones bajo su cuidado. Así, pueden contratar protección de cazadores y otras amenazas. Eso le permite equilibrar su amor por los dragones con la necesidad de fondos para continuar con su trabajo. Después de todo, la cacería de dragones es un gran problema en el mundo mágico. El Longhorn rumano, por ejemplo, está en peligro de extinción debido al valor de sus cuernos. Esto los ha convertido en un blanco de cazadores, y también es un dragón nativo del país en el que trabaja Charlie. Los cuernos de este tipo de dragón son valiosos como ingredientes para pociones y como resultado, sus números han bajado en años recientes. Quizá conseguir fibras de corazón de dragones ya difuntos y venderlos a Ollivander le permite a Charlie reinvertir ese dinero para conservar a otros dragones. Al final, hace más bien que mal. También está la posibilidad de que Ollivander consiga sus materiales a través de alguien en el mercado negro, quizá cazadores. Considerando el legado de Ollivander que ha durado siglos, es posible asumir que ya hayan desarrollado relaciones con individuos de una reputación no tan buena para asegurar el suministro de ingredientes mágicos. Pero sea como sea que Ollivander consiga sus ingredientes, algo es seguro: la gente se hace de la vista gorda. La familia Ollivander tiene una reputación impecable, que ha sido sinónimo de excelencia en la fabricación de varitas durante siglos. Sospecho que su trabajo es tan aplaudido que muchas personas están dispuestas a ignorar o hasta evitar preguntar sobre sus métodos. En este sentido, los Ollivander se han vuelto parte del tejido del telar de la comunidad mágica. Son casi intocables. El mundo mágico sabe que sin las varitas de Ollivander, la comunidad mágica sería mucho menos capaz y poderosa. La concepción de Voldemort fue inusual, por decirlo menos, y fue el fruto de una unión sin amor entre sus padres. Esto lo llevó por el camino de la psicopatía. Una madre eligió la muerte en lugar de a su hijo y un padre que los abandonó a ambos. Es por supuesto seguro decir que Voldemort no tuvo muchas oportunidades, pero ¿y si la historia de Voldemort no fue exactamente lo que pensábamos? ¿Y si Merope Gaunt, acusada de darle al padre de Voldemort, Tom Riddle padre, una poción de amor, nunca hizo nada por el estilo? ¿Y si Tom Riddle padre mintió? Hoy vamos a hablar de todo eso y más conforme desdoblamos la historia de los orígenes de Voldemort y hablamos de unas verdades desconocidas sobre los inicios del Señor Tenebroso. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Tom Marvolo Riddle nació en el orfanato de Wool en Año Nuevo de 1926, hijo de Merope Gaunt, una bruja de sangre pura que venía de la casa Gaunt. Ellos tenían una larga y oscura historia, y lo que sabemos de la familia se puede rastrear hasta el siglo XVII. La familia durante mucho tiempo fue privilegiada, una familia próspera que recaudó los beneficios de existir durante la formación del mundo mágico como lo conocemos. Pero con el tiempo, los Gaunt se volvieron cada vez más pobres. Hubo incesto y llegó el desastre de cualquier forma posible. Para cuando Merope llegó al mundo, la familia Gaunt estaba recluida en una pequeña cabaña justo afuera de Little Hangleton. Estaban bañados en pobreza y oscuridad. Merope nació en 1907 y tuvo una infancia difícil en Little Hangleton. Compartía su hogar con su padre, Marvolo, y su hermano Morfin. Desde el momento en que nació, Merope se enfrentó a una existencia problemática. Constantemente, su padre y su hermano la maltrataban. Sin embargo, en la vida adulta, Merope por fin se encontró en soledad por primera vez. Esto fue después de un problema entre su hermano, su padre y el Ministerio de Magia. Morfin era un mago con problemas mentales.
al que le gustaba usar magia contra muggles, algo que llevó a muchos conflictos entre su familia y el Ministerio de Magia. Después de uno de estos ataques, Bob Ogden, del Departamento de Seguridad Mágica, visitó a los Gaunt y se enfrentó a resistencia violenta por parte de los hombres. Durante este altercado, Morphine reveló el interés romántico de Merope en un muggle del pueblo. Esto llevó a Marvolo a atacarla. Ogden intervino, intentó proteger a Merope, pero esto llevó a que Morphine atacara a Ogden. El fiasco llevó a que los dos hombres Gaunt fueran arrestados y enviados a Azkaban. Marvolo fue encerrado 6 meses y Morphine 3 años. Estuvo sola por primera vez en su vida. Merope por fin pudo poner en práctica sus talentos mágicos, habilidades que había suprimido a través del tormento de su hermano y su padre. Con esta libertad, su magia por fin pudo florecer. Sin embargo, estas nuevas habilidades llevaron a una poción de amor, conocida como Amortentia. Es la poción de amor más poderosa del mundo. Se le distingue por su color aperlado y por el humo que sale de la poción en espirales. Amortentia huele diferente para cada persona, dependiendo de lo que les atraiga. Amortentia es considerada por muchos la poción más peligrosa del universo de Harry Potter, ya que no crea amor real, sino algo parecido, una fuerte obsesión. Esta poción puede hacer que las personas actúen de manera muy poco característica, que hagan cosas extrañas. ¿Y qué hizo Merope con esta poción? Por supuesto que la usó con el adinerado y apuesto muggle Tom Riddle padre. No se sabe exactamente cómo le dio Merope a Tom la poción, ya que sus vidas no estaban muy conectadas, pero sí sabemos que cayó en el hechizo bastante rápido. Se enamoró de Merope. Si avanzamos unos pocos meses, ambos ya se habían casado y Merope estaba embarazada con su hijo Tom Marvolo Riddle, el hijo que más adelante se convertiría en Lord Voldemort. Pero esta situación no duró mucho, ya que poco menos después de un año de eso, los efectos de la poción ya no actuaban de la misma manera con Tom. Empezó a desenamorarse. No está claro por qué pasó esto, pero hay unas cuantas teorías. La primera es que Merope llevó más allá el lavado de cerebro de Tom a través de la maldición Imperius, y que dejó de utilizarla porque le dio curiosidad si en verdad se había enamorado de ella. La segunda posibilidad es que los efectos de la poción se hayan acabado. Sin embargo, sin importar lo que pasó, en este momento Tom ya no estaba embrujado, y no le llevó mucho tiempo abandonar a su esposa e hijo. Regresó a Little Hangleton. Después de que Tom se fue, Merope cayó en una profunda depresión y dejó de practicar la magia por completo. En Año Nuevo de 1926, fue a un orfanato y dio a luz a su hijo Tom Marvolo Riddle. Recibió el nombre de Tom por su padre y Marvolo por su abuelo. Trágicamente, Merope murió poco después del nacimiento, como resultado de un corazón roto. El hombre que amaba la abandonó y sufrió complicaciones al dar a luz. Además de pasar hambre, hipotermia, Merope ya no tenía el deseo de vivir y no utilizó la magia para salvar su propia vida. Merope se negó a alzar su varita, incluso para salvar su propia vida. ¿No se mantuvo con vida por su hijo? Dumbledore alzó la ceja. ¿Será que sientes pena por Voldemort? No, dijo Harry rápidamente. Pero pudo decidir, ¿no? A diferencia de mi madre. Tu madre también pudo hacerlo, dijo Dumbledore. Sí, Merope eligió la muerte a pesar de que un hijo la necesitaba, pero no la juzgues mucho, Harry. Ella estaba muy débil gracias al sufrimiento y nunca tuvo la valentía de tu madre. La muerte de Merope llevó a que no estuviera ahí para Tom, y por eso creció sin una noción de lo que era el amor. Algo que, según varios, era parte del efecto de la poción que usó Merope en el padre de Tom. Al menos, esa es la historia que nos han contado hasta ahora. Pero algo importante que hay que decir es que esta historia de los orígenes de Voldemort viene de Dumbledore, y es muy posible que se equivocara con algunos detalles. ¿Y si Tom Riddle padre fuera el verdadero villano y no Merope? Creo que lo que asume Dumbledore de que Merope usó una poción de amor para manipular a Tom Riddle padre pudo haber sido incorrecto. Y digo esto porque Merope no tenía el talento ni los recursos para producir una poción como esta. Ella no era la más brillante, era pobre y le faltaban los recursos y las habilidades y el conocimiento necesarios para crear algo como una poción de amor. Ya ni pensar en producir lotes que le permitirían tener a Tom en su condición de enamorado.
Ni siquiera fue a Hogwarts. ¿Por qué asumir que ella era buena para hacer pociones? Después de todo, hacer pociones es una de las formas más complejas de hacer magia. El tipo de magia que requiere de cierta educación. El mismo Snape lo dijo. Es una ciencia sutil y un arte exacto. Incluso si Merope de alguna forma consiguió el conocimiento para producir pociones de amor, tenía otros obstáculos como su situación financiera y su incapacidad de conseguir los ingredientes necesarios para dichas pociones. Ella vivía en las afueras de un pueblo y no tenía dinero. ¿Por qué pensamos que tuvo la posibilidad de conseguir ingredientes como pueden ser huevos de Ashwinder, piedra lunar y polvo de perla, 3 de los 6 ingredientes de la poción? La idea de que Merope pudiera preparar este brebaje y que lo hiciera en cantidades suficientes para embrujar a Tom Riddle por un periodo extendido suena a algo muy poco posible. No tenía los recursos ni talento mágico, ni tenía recursos que pudiera intercambiar para conseguir los ingredientes. Es algo muy poco probable. Entonces, probablemente no creó una poción de amor, pero incluso si lo hizo, ¿cómo se supone que creamos que Tom Riddle la bebió? Todas las pociones que hemos visto en los libros, entre ellos la Mortentia, la más poderosa que existe, son fácilmente detectables, y ese tono nacarado podría delatarla. Fue Dumbledore quien especuló que Merope le ofreció a Tom Riddle padre un vaso de agua, pero si ese fuera el caso, claramente Riddle se hubiera dado cuenta de que lo que Merope le daba no era solo agua. Y si esto fue antes de cualquier tipo de relación, ¿por qué Tom Riddle padre, un apuesto y adinerado muggle, aceptaría una bebida extraña de una pobre bruja que vivía en una cabaña en las afueras del pueblo? Pero si Merope no le dio a Tom Riddle una poción de amor, ¿qué sucedió entonces? Esto es lo que creo. Un alto, apuesto y oscuro Tom Riddle mintió sobre sus interacciones con Merope, de manera similar a lo que haría Voldemort más adelante. Era un narcisista y pudo haber usado a la gente para lo que quería. En el caso de Merope, solo le interesaba acostarse con ella. Tom pudo haberse burlado de Merope por su pobreza, pero no era un tonto, y en algún momento u otro debió haber notado que Merope estaba interesada en él. Le gusta ver a ese muggle. Siempre está en el jardín cuando pasa. Lo observa a través de los arbustos, y anoche observó por la ventana esperando a que llegara a su casa, ¿cierto? Si Tom padre tenía siquiera un poco del intelecto, de la astucia y el narcisismo de su hijo, además de ser un despiadado y encima era atractivo, es muy poco probable que no haya notado que Merope lo observaba constantemente. Y si bien Tom Riddle padre debía casarse con alguien llamada Cecilia, es posible que perdiera el interés en ella. En su lugar, se enfocó en Merope. Verán, si bien su relación con Cecilia pudo haber sido algo bueno, sospecho que la situación de Merope con Tom alimentó su ego, y eso lo llevó a ella, sin importar cuánto la despreciara. Y en algún punto, ya sea por morbo o curiosidad, Tom Riddle se dirigió a su cabaña. Sabía que el hermano de Merope y su padre no estaban. Aprovechó la oportunidad y el resto se los dejó a su imaginación. Desde ese momento, Tom Riddle estuvo en una relación encubierto con Merope. Tuvieron encuentros de manera regular mientras visitaba la casa Gaunt. Sus paseos a caballo eran el pretexto perfecto para estas reuniones. Sin embargo, como su hijo, Tom tenía rasgos de arrogancia, vanidad y orgullo. Eso nos puede llevar a creer que en verdad nunca le importó ni amó a Merope. Solo la explotó, se aprovechó de su obsesión. Sabía que no podría rechazarlo. Para comprar su silencio y lealtad, aceptó a regañadientes casarse con ella. Pero cuando se embarazó, fue demasiado para él. Y cuando se lo reveló, Tom decidió abandonar a Merope y a su hijo no nacido. Cualquier persona respetable hubiera estado a la altura de la ocasión, pero Tom Riddle padre, preocupado por su reputación y avergonzado por sus acciones, decidió señalar a alguien más, a Merope. Dijo que lo había embrujado. Esta historia, junto con la reputación de la familia de Merope y sus problemas sociales, demostraron un intento deliberado de transferir responsabilidad y de escapar de sus acciones. El alto y apuesto Tom Riddle padre, quien tenía una vida de lujos, no era una víctima inocente de estos enredos con Merope. En realidad era un terrible padre. Pocos meses después de su matrimonio, Tom Riddle reapareció en su mansión en Little Hangleton sin su esposa. El rumor voló por el vecindario.
Decía que lo habían embrujado o engañado. La dejó, no la volvió a ver y nunca se preocupó por descubrir qué pasó con su hijo. Durante mucho tiempo, Merope ha sido representada como la villana de la historia, pero si vemos los hechos, tiene más sentido que Tom Riddle padre haya sido el manipulador. Tenía todo a su favor, inteligencia superior, y Merope no tenía nada. El sugerir que una pobre y no educada bruja pudiera aprovecharse de él de cualquier manera como se ha sugerido en la historia, parece algo muy poco probable. Y si consideramos que, como su hijo Tom Riddle padre también era un narcisista, su conducta encaja con el perfil de uno y muestra que él pudo haber tenido la sangre igual de fría que su hijo. Creo que durante mucho tiempo le hemos dado demasiada credibilidad a la versión de Dumbledore. La realidad es que quizá Dumbledore no sabía tanto de la historia de Voldemort como nos llevó a creer. Es difícil, pero Dumbledore pudo haber sido engañado por la historia de Tom Riddle padre, donde se pone en el papel de víctima y Merope es la culpable. Pero como Tom Riddle padre era un muggle adinerado e inteligente, nadie cuestionó su versión de los hechos. Después de todo, ¿por qué alguien le creería a la pobre y no educada Merope Gaunt? Y creo que quizá Tom Riddle Jr., el hijo, Voldemort, supo la verdad. Si bien se convirtió en alguien como su padre en muchos sentidos, en algún lugar, en lo profundo, pudo haber sabido lo que hizo su padre, algo que solo alimentó su odio por los muggles, y cuando llegó a la edad adecuada, Voldemort buscó a su padre y cobró venganza. Por fin le dio a su padre lo que merecía. ¿Creíste que iba a usar el sucio nombre de mi padre muggle? Yo, que tengo en mis venas la sangre del mismísimo Salazar Slytherin por parte de mi madre, yo, conservar el nombre de un asqueroso y común muggle que me abandonó desde antes de nacer solo porque descubrió que su esposa era una bruja. No, Harry. Me puse un nuevo nombre, un nombre que sabía que los magos en todo el mundo temerían cuando me convirtiera en el más grande hechicero del mundo. Hay unos cuantos errores en la historia de Harry Potter y en las películas. De hecho, hay suficientes para haber hecho unos cuantos videos al respecto, pero quizá uno de los aspectos más confusos e inconsistentes del mundo mágico es el detector. Este dispositivo narrativo que está lleno de contradicciones. Para el que es fan casual de Harry Potter, los problemas con el detector quizá no son tan notorios, pero para el fan de Hueso Colorado, hay muchas formas en las cuales el detector no se representa de la mejor manera. También hay elementos que nunca se explican adecuadamente, como cuál es su método de aplicación en los jóvenes magos y brujas. Hoy vamos a hablar a profundidad de esto, cómo se le coloca a los niños y, a través de ejemplos de libros y películas, descubrir por qué este concepto es un completo desastre. También vamos a ver al detector desde un punto de vista más siniestro con una teoría. Empecemos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Antes de comenzar, quiero recordarles brevemente que solo unos pocos de ustedes se suscriben al canal. Mientras más gente lo haga, más contenido podremos hacer para ustedes. Muchas gracias. Para empezar, vamos a lo básico. ¿Qué es el detector? Escuchamos por primera vez de esto a inicios de la historia. Es una regla simple para prohibir el uso de magia fuera del colegio a los jóvenes magos y brujas. El detector se aplica a todos los magos y brujas que tienen menos de 17 años. En un principio, parece ser algo diseñado para impedir que los jóvenes magos y brujas hagan magia sin supervisión, especialmente en el mundo muggle, donde eso podría dejar expuesta a la comunidad mágica. Incontables veces, Harry había estado a punto de librar a Hedwig de su jaula con magia, para mandarla a Ron y Hermione con una carta, pero no valía la pena el riesgo. Los menores de edad no tenían permitido usar magia fuera del colegio. Harry no les había dicho a los Dursley. Sabía que era solo su miedo de que los convirtiera en escarabajos lo que impedía que lo encerraran en la alacena bajo las escaleras con su escoba y varita. Y de cierta forma, esto es algo aceptable. Es difícil confiar en un niño de 11 o 12 años sin supervisión con su primera varita y libro de hechizos, especialmente en una comunidad muggle. Sin embargo, no es hasta Harry Potter y la Cámara Secreta que descubrimos que el detector es un sistema mágico sofisticado de monitoreo, supervisado por el Ministerio de Magia, a través de la Oficina del Uso Incorrecto de la Magia.
Su propósito es asegurarse de que los magos y brujas menores de edad cumplan la ley. Les prohíben hacer magia afuera de Hogwarts, para así mantener el Estatuto Internacional del Secreto. ¿Cómo es que funciona? Desde el momento en que un mago o bruja decide lanzar un conjuro fuera de donde deben hacerlo, el detector entra en acción. Se le avisa al Ministerio de Magia de actividad mágica en la zona. Puede identificar qué, dónde y cuándo se usó magia. El ministerio puede saber qué hechizo se usó, la ubicación, debido a que el detector está atada a la persona, y la hora exacta en la que se conjuró. Sin embargo, lo que es importante decir aquí es que el detector no puede diferenciar entre la magia hecha por un mago o bruja menor de edad y magia hecha por otro mago en la misma área. Por esto, hay situaciones como cuando Dobby usa la magia en Harry Potter y la Cámara Secreta que llevan a que el ministerio actúe de manera inmediata, como lo vemos en la carta que Harry recibió. Estimado señor Potter, hemos recibido inteligencia de que un encantamiento de flotación fue usado en su lugar de residencia esta noche a las 9:12. En esta misma carta descubrimos que el ministerio primero emite una advertencia. En el caso de Harry fue culpado por lo que hizo Dobby, y se reservan el poder de expulsar a los alumnos que constantemente rompan la regla. Pero esto deja abierto un hueco en la forma de aplicar el castigo de manera justa. El hecho de que Harry haya sido culpado por la magia de Dobby, a pesar de no haberla hecho él mismo, resalta una falla en el sistema. También está el problema de que el ministerio no investiga los detalles detrás de la magia. Actúa simplemente por el hecho de que se activó el detector. Como sabe, los magos menores de edad no tienen permitido usar hechizos fuera del colegio. El uso de más hechizos de su parte podría llevar a su expulsión de dicho colegio. Decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad, 1875, artículo 3. Parece también que la pena máxima de romper esta ley constantemente es la expulsión de Hogwarts. En lo personal, me parece extraño que no haya otros castigos involucrados. ¿Por qué no funciona? Como ya mencioné una o dos veces, el sistema del detector está lejos de ser perfecto. El mayor problema es que el detector no puede diferenciar entre la magia hecha por alguien menor de edad y la hecha por otro mago en esa misma área. Este error crea inconsistencias importantísimas en la forma en la que se usa el detector, especialmente cuando los jóvenes magos y brujas viven en hogares mágicos, donde los magos adultos y las brujas constantemente usan magia de manera propia. Por ejemplo, si alguien con el detector usara un hechizo en su propia casa, la oficina podría simplemente asumir que tu padre usó magia, ¿cierto? Si no fuera así, habría muchísimas alertas a las que habría que responder de manera innecesaria cada vez que un adulto hiciera magia cerca de un niño. Por supuesto que hacerlo sería algo totalmente insostenible, por no decir imposible. Lo mismo se puede decir para prácticamente cualquier lugar fuera del colegio en el mundo mágico. Las tiendas en el callejón Diagon, los partidos de Quidditch. Con tantos magos y brujas, ¿cómo es que los oficiales del ministerio pueden identificar si la magia viene de alguien menor de edad o de alguien mayor de edad que simplemente estaba cerca del joven mago o bruja? Esto me lleva a otro problema: los hijos de muggles. Como el detector solo capta la magia en la cercanía y no necesariamente que viene de un mago o bruja en específico, se podría decir que, básicamente, está sesgado contra los magos y brujas hijos de muggles. Como los magos como Harry viven en casas no mágicas, todo rastro de magia cerca de ellos se les atribuye de manera automática. Como no hay otros individuos mágicos cerca que pudieran ser responsables de conjurar hechizos y de hacer cualquier cosa, toda la actividad mágica se asume que es de ellos. Los hijos de las familias mágicas, por otro lado, pueden evadir la detección gracias a que el ministerio no puede distinguir su magia de la que hacen sus padres, hermanos u otros parientes mágicos. Por ejemplo, Fred y George Weasley admitieron abiertamente que experimentaron con magia en la madriguera mucho antes de ser mayores de edad, y no hay ninguna mención de que se hayan metido en problemas por ello. Los hijos de muggles, o quienes crecen en comunidades muggles, básicamente tienen que cumplir con un estándar mucho más estricto. Los hijos de los hogares mágicos pueden hacer magia sin temer a las consecuencias. Basándonos en esta información, podría decirse que el sistema está sesgado en contra de los hijos de muggles. El hecho de que puedan ser blancos de manera desproporcionada para el detector habla mucho de la actitud contra aquellos que no tienen un linaje mágico. Podría hasta sugerir una creencia a nivel sistema de que los hijos de muggles quizá son más sospechosos, peligrosos o menos dignos de un trato justo que los de sangre pura o mestizos. En este sentido, el detector es más que un sistema fallido.
es una herramienta que refuerza los prejuicios del ministerio y la discriminación contra los hijos de muggles. Pero ese es solo el inicio. Vamos al siguiente problema, la falta de especificidad. Más adelante en la serie, hay señales de que el ministerio no tiene forma de saber cuál fue el detector que se activó, el de qué individuo, pues, cuando se hace magia cerca de un mago o bruja menor de edad. Un buen ejemplo de esto es la operación de la Orden del Fénix para sacar a Harry de Privet Drive al inicio de las Reliquias de la Muerte. La Orden hace mucho para evitar usar magia cerca de Harry. Temen que se alerte al ministerio a través del detector. Usan escobas, cestrals y hasta señuelos en lugar de aparición, trasladores y otros medios de transporte mágico para evitar ser detectados. Sin embargo, todo esto se siente innecesario cuando consideramos lo que pasa después. Después de llegar a la madriguera, Harry pasa varios días rodeado de magos y brujas adultos, y todos hacen magia con libertad sin ninguna preocupación por la activación del detector. Todo esto hace que los esfuerzos anteriores se sientan redundantes. Si en verdad hubieran querido proteger a Harry, todos los Weasley debieron haber dejado de usar magia hasta que Harry fuera mayor de edad. Hay varios otros ejemplos en los cuales el detector simplemente no funciona. Durante el duelo en el cementerio en el Cáliz de Fuego, Harry usa magia para defenderse en contra de Voldemort. Sin embargo, a pesar de ser menor de edad y de estar rodeado de mortífagos, no hay ningún rastro de que se active el detector. Cuando Tom Riddle era un mago menor de edad todavía, mató a su padre, su abuelo paterno y a su abuela fuera del colegio, pero nunca lo culparon de nada. Cuando Harry le pregunta a Dumbledore al respecto, él le explica que el ministerio no tenía forma de saber quién hizo la magia, así como contigo y Dobby. Sin embargo, Morphine Gaunt, la persona a quien Riddle culpó, no era menor de edad. Esto debió haberlo descartado como el culpable. Además, el hechizo de Riddle para implantar un falso recuerdo en Morphine debió haber activado el detector o levantar sospechas por sí mismo. Para complicar las cosas aún más, hay momentos en los cuales en las películas, no en los libros, se debió haber activado el detector, pero no sucede así. Un ejemplo que llega a mí es cuando en El prisionero de Azkaban Harry usa lumos al inicio de la película, en la casa de los Dursley. ¿Cómo se aplica el detector? De alguna manera, queda una pregunta sin responder en toda la serie de Harry Potter, y es ¿cómo se les aplica el detector a los magos menores de edad? Si son un fan bastante curioso, como yo, quizá tengan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se ata el detector a un joven mago o bruja? ¿Y quién, si es que se hace con una persona, es responsable de usar el hechizo en los magos y brujas menores de edad? Hasta donde sabemos, el ministerio no envía oficiales a cada lugar de residencia de la sociedad mágica para ponerle el detector a los magos y brujas. Tampoco se menciona que alguien del ministerio visite el colegio, Hogwarts o cualquier otro, para hacer un conjuro masivo. Es posible que los padres se encarguen de poner el detector a sus hijos, así como los muggles registran a sus hijos ante el gobierno, pero esto no abarca a los hijos de muggles. Sus padres no tendrían ni idea de cómo hacerlo. Algunos fans han sugerido que a lo mejor los estudiantes reciben el detector al abordar el expreso de Hogwarts por primera vez. Pero ¿qué pasa con los que no van a la escuela, como Merry Gaunt? Esto agrega otra capa de confusión, ya que no está totalmente claro si el detector aplica para todos los niños o solo los que van a Hogwarts. Otra teoría sugiere que el detector podría aplicar solo a los estudiantes de Hogwarts durante las vacaciones oficiales. Si esto es cierto, así se podría explicar por qué la magia que se hace alrededor de Harry y Neil Hangleton en el cementerio en el Cáliz de Fuego no alertó a nadie, ya que ocurrió durante el ciclo escolar, cuando el detector no está activo. Debido a que el castigo máximo es la expulsión del colegio, podríamos pensar que esto solo aplica a quienes van a Hogwarts. Sin embargo, esto para mí no funciona. Yo creo que todos los niños tienen el detector, y creo que se aplica de la misma manera en la cual Hogwarts se entera de la existencia de los hijos mágicos en primer lugar: el libro de admisión y la pluma de aceptación. En una pequeña torre cerrada, nunca visitada por ningún estudiante de Hogwarts, está un antiguo libro que no ha sido tocado por manos humanas desde que los fundadores lo colocaron ahí cuando terminaron el castillo. Junto al libro, que tiene cubierta de piel de dragón negra, está un pequeño tintero plateado del cual sale una larga pluma. Son la pluma de aceptación y el libro de admisión, y son el único proceso por el cual los estudiantes son elegidos para el colegio Hogwarts de magia y hechicería. El libro y la pluma fueron colocados por los fundadores de Hogwarts para ayudar a automatizar el proceso de selección de Hogwarts. Sabían que durante siglos necesitarían que los estudiantes fueran elegidos para el colegio, y no hay forma de hacerlo manualmente.
Uno de los parámetros que se aplicó para detectar a los estudiantes es el siguiente. En el momento en el que un niño muestre señales de magia, la pluma, que se dice perteneció a un augury, flota, sale del tintero e intenta escribir el nombre del niño en las páginas del libro. Es decir, en cuanto un niño muestre señales de magia, de inmediato queda escrito que son un ser mágico. Ningún niño puede hacer magia sin ser detectado, sin que este libro y pluma mágicos se den cuenta. Y creo que esto es lo que el ministerio usa para colocar el detector. Como ningún mago o bruja es capaz de evitar ser detectado por estos artefactos mágicos, es seguro que todos los niños mágicos reciban el detector. Y quizá esta misma forma de magia antigua no solo detecta a los nuevos niños mágicos, sino que también les aplica el detector. Ahora, ¿por qué un detector? Ahora está claro que el detector es algo no tan confiable, lo cual nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué el ministerio insiste en usar un sistema tan inconsistente? Parece que solo aplica castigos de manera injusta a magos y brujas menores de edad, por magia que ni siquiera hicieron. Lo más importante, ¿por qué obligarse a usar un sistema diseñado para monitorear y castigar a la magia en menores de edad cuando no puede determinar si fue un menor de edad quien hizo el hechizo? El Ministerio de Magia dice que el detector se implementó para mantener el estatuto del secreto y también evitar cualquier exposición del mundo mágico. En teoría tiene sentido, ya que, si entiendo bien, es mucho esperar de un niño que tenga el balance suficiente para mantener oculto el mundo mágico de los muggles. Los jóvenes magos y brujas están aprendiendo a controlar su magia y van a cometer errores. Un sistema como el detector podría, en teoría, dar una red de seguridad, alertar a las autoridades de actividad mágica no autorizada antes de que se salga de control. Sin embargo, en mi opinión, sus fallas superan su función, y es difícil imaginar que este sistema alcance el nivel de supervisión que el ministerio dice que provee. En su lugar, se siente más como una herramienta de control que como una medida de protección, y eso me lleva a la siguiente teoría. Se usa para controlar y espiar a las personas. Al aplicar el detector de manera universal a todos los magos y brujas menores de edad, el ministerio consigue un gran acceso a los hogares mágicos, uno sin precedentes. El detector quizá no esté diseñado específicamente para rastrear hechizos dentro de hogares mágicos, pero eso no significa que la actividad mágica en estos hogares pase desapercibida. Según dice Dumbledore en Harry Potter y el misterio del príncipe, el ministerio se enfrenta a la misma limitante en los hogares mágicos como en los muggles. Pueden detectar que se ha hecho magia, pero no identificar quién lanzó el hechizo. Y si bien no pueden señalar quién hizo el hechizo, de todas formas les da una lista de los hechizos conjurados en cada hogar por prácticamente cualquiera con hijos. Si lo piensan por un segundo, esta medida es increíblemente invasiva y francamente me sorprende que no haya habido algún movimiento en su contra. Disfrazada de una medida de seguridad para los niños y el Estatuto Internacional del Secreto, el ministerio se encarga de obtener más y más información sobre las vidas de los ciudadanos. Al monitorear la actividad mágica en general cerca de los niños, están creando un sistema de vigilancia que va más allá de los niños y da al ministerio información constante sobre las vidas de las familias mágicas. Si bien el propósito es supuestamente vigilar a los menores, el sistema podría fácilmente explotarse para conseguir información de los adultos. Así, el ministerio obtiene una herramienta para vigilar a sus ciudadanos. Históricamente, el ministerio ha tenido una moral dudosa, por decirlo menos, y creo que esta teoría coincide con las prácticas históricas del ministerio. Sospecho que en realidad el detector podría representar una medida calculada para influir en la población mágica disfrazada de protección. Con esta arma, el ministerio tiene los medios para acusar falsamente o usar la ley de manera selectiva, como un pretexto para interrogar, castigar o mantener a las familias vigiladas. Si necesitan un ejemplo de esto, no vayamos más allá que la Orden del Fénix. El juicio de Harry por el uso del encantamiento Patronus es un ejemplo perfecto de cómo el ministerio usa el detector para desacreditarlo públicamente, a pesar de que el hechizo era necesario para su supervivencia. Esto sugiere que el detector no es solo una herramienta neutra, sino que se puede usar como arma política. Y lo que está todavía menos claro es si el propósito original del detector se ha corrompido con el tiempo. Quizá originalmente se creó como una protección genuina, pero más adelante recibió una nueva intención más siniestra. En resumen, el detector le da a una agencia de gobierno muchísima autoridad, en nombre de supuestamente proteger el estatuto del secreto, pero
tienen otros motivos detrás. Más allá de los castigos que pueda recibir quien vive en una casa Muggle, castigos que no reciben los que viven en hogares mágicos, el detector parece estar diseñado para permitirle al ministerio violar la privacidad. Como el Ministerio de Magia claramente tiene la capacidad de rastrear las actividades mágicas de magos y brujas, me pregunto por qué no implementan este mismo tipo de sistema con, no sé, los criminales. Es muy inusual que el ministerio dedique tanto esfuerzo a monitorear a los menores de edad, quienes accidentalmente pueden lanzar hechizos fuera del colegio, mientras muchos criminales están libres en el mundo mágico sin ningún tipo de supervisión. Debería ser una práctica estandarizada para todos los prisioneros de Azkaban, que tengan el detector o algún otro tipo de dispositivo para ser rastreados en cuanto entran a prisión. Después de todo, este sistema podría ayudar en caso de algún escape. Todos los que se escapen de Azkaban no serían un problema tan grande si se les hubiera aplicado alguna especie de detector. La profecía de Harry Potter es una gran fuerza dentro de la narrativa de la historia. La realizó Sybil Trelawney. La famosa profecía anunció el nacimiento de la persona que tendría el poder para vencer a Lord Voldemort. Y para hablar de este tema, tenemos que examinar la profecía un poco más. En 1980, Sybil Trelawney, la que ahora es profesora de adivinación en Hogwarts, estaba haciendo su entrevista para el puesto. Durante su entrevista, un decepcionado y nada impresionado Dumbledore empezó a perder interés, cuando de pronto Sybil entró en trance. En su trance, Sybil habló de un muchacho que nacería a finales de julio, que tendría el poder para derrotar al Señor Tenebroso. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca. Nacido de los que lo han desafiado 3 veces, vendrá al mundo al concluir el 7º mes, y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual. Pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso nacerá al concluir el 7º mes. Y fue esta profecía la que puso a la familia Potter, James, Lily y Harry, en peligro y los llevó a esconderse, porque su hijo Harry encajaba con todos los parámetros. Nacería a finales del 7º mes. Si nadie hubiera escuchado la profecía de Sybil, probablemente no hubieran tenido que esconderse, pero desafortunadamente para los Potter, Snape, quien entonces era un mortífago, estaba espiando. Y no le llevó mucho tiempo compartir esta nueva información a Voldemort. Desde la perspectiva de Snape, este fue su primer error, pero también fue el catalizador de cosas imperdonables y oportunistas por parte de Snape. Por siempre cambiarán la forma en la que ven al personaje. Y así, Voldemort, quien sin duda buscaría al muchacho que según la profecía acabaría con él, empezó a desarrollar sus planes. Como sabían del peligro, la familia Potter puso en acción varias medidas de prevención para asegurarse de que no los pudieran encontrar. La más importante es el encantamiento Fidelio, un hechizo inmensamente complejo que involucra a ocultar un secreto dentro de un alma. La información está oculta dentro de la persona elegida o guardián del secreto, y es imposible de encontrar a menos de que el guardián decida divulgarla. El guardián elegido fue en ese entonces Peter Pettigrew, es decir, Cola Gusano. Y esto fue porque todos sentían que la elección principal, Sirius Black, hubiera sido el blanco principal. Pero sabemos que Peter Pettigrew más adelante mostró su verdadera lealtad, y en un infame acto de cobardía y deslealtad reveló la ubicación de la casa de los Potter a Voldemort, ni siquiera una semana después de que lo nombraron guardián. Y fue este mismo acto lo que llevó al asesinato de Lily y de James. Pero, ¿por qué, se preguntarán, le transmitiría Snape voluntariamente la profecía a Voldemort si sabía que podría poner en riesgo la vida de Lily Evans, la persona que más le importaba y la única chica que jamás amó? Bueno, Snape no lo pensó muy bien. Verán, Snape solo escuchó la primera parte de la profecía y no la interpretó de ninguna manera. Solo escuchó algunas de las condiciones de la profecía y probablemente no puso atención para ver quién cumplía con esas condiciones o no tenía la suficiente información como para concluir que serían Harry o Neville. Cuando la profecía se hizo en 1980, Snape no sabía que podía ser del hijo de Lily. Harry y Neville no habían nacido y Snape no tenía contacto con Lily, así que es probable que no supiera que estaba embarazada. Cuando Snape finalmente se enteró de que la profecía se refería a Lily, se volvió alguien desesperado.
buscó una reunión con Dumbledore en una colina. El encuentro fue observado por Harry a través del pensadero. En este punto, Snape había sido partidario de las filosofías de Lord Voldemort. Era un asesino, traidor, mentiroso y desleal con todos los que habían confiado en él. Mientras más ve Harry, más puede entender la posición de Snape. Superado por la culpa y el hecho de que gracias a él Voldemort sabe de una profecía que puede poner a Lily en peligro, Snape no tuvo otra opción más que ir con Dumbledore, el único mago lo suficientemente poderoso como para oponerse a Lord Voldemort y proteger a Lily. Por supuesto, Snape nunca supo que Dumbledore fracasaría al proteger a la mujer que amaba, pero en ese momento quedó vulnerable y confió en el viejo mago. Por un momento, no permitamos que la devoción de Snape a Lily nos distraiga de su odio por James. Nos llevan a creer que el Snape que vio a Dumbledore en la colina era un hombre distinto, alguien que se había dado cuenta de su error y que actuaba de manera altruista. Pero estoy aquí para decirles que ese no es el caso. Snape, al menos en ese momento, no había cambiado para nada. Sí, Snape quería salvar a Lily, pero también quería algo más. Lo que originalmente se percibió como algo desinteresado, en realidad era algo muy oportunista. En este momento, Snape había sido un mortífago desde hace varios años. Había cometido muchas atrocidades. ¿Cómo se supone que creamos que en este momento todo cambió? Sí, le importaba a Lily, pero nadie más. Y Snape abiertamente odiaba a James. Creo que Snape usó esta oportunidad para que James Potter muriera. La profecía, la predicción, Trelawney. Ah, sí. ¿Cuánta información le diste a Lord Voldemort? Todo lo que oí. Es por esa razón, cree que se refiere a Lily Evans. La profecía no se refería a una mujer. Hablaba de un muchacho que nacería a finales de julio. Ya sabe a lo que me refiero. Cree que significa su hijo. La va a casar, los va a matar a todos. Si ella significa tanto para ti, seguramente Lord Voldemort le perdonará la vida. ¿No podrías pedir piedad para la madre a cambio del hijo? Ya lo he hecho. Me das asco, dijo Dumbledore, y Harry nunca había escuchado tanto desprecio en su voz. Snape se encogió un poco. ¿No te importan entonces las muertes de su esposo e hijo? ¿Pueden morir mientras tengas lo que quieres? Ocúltelos a todos entonces. Manténgalos a salvo, por favor. En este fragmento, Snape muestra preocupación por la vida de Lily, pero también muestra que no le importan mucho las vidas de Harry y James. También queda claro en este fragmento que Snape habló primero con Voldemort, y que la única razón por la que Snape fue con Dumbledore fue porque no estaba seguro de que Voldemort le perdonaría la vida a Lily. No estamos seguros de qué pasó en esa conversación entre Snape y Voldemort, pero apuesto a que prácticamente arrojó a James al precipicio, de manera figurativa. Le ofreció su vida en bandeja de plata, y es posible que fuera más allá de simplemente no pedirle que le perdonara la vida. Quizá le pidió que lo matara. Dumbledore vio muchas cosas horribles a lo largo de su vida. Junto con Grindelwald, buscó encontrar las reliquias de la muerte con la intención de esclavizar a los muggles y poner a los magos en el poder. También contribuyó de manera indirecta a la muerte de su propia hermana. Entonces, que a Dumbledore le cause asco lo que describe el texto, tendría que haber estado muy claro para Dumbledore que Snape quería que James estuviera muerto gracias a sus obsesivas intenciones. Debió haber leído entre líneas y ver que la muerte de James era algo que Snape deseaba. Snape protegió a Harry más adelante en su vida porque su existencia era algo de la existencia de Lily, un fragmento, pero James no significaba nada. ¿Y cuál fue el motivo de Snape aquí? Bueno, una no muy saludable obsesión, por supuesto. Mi punto es este. Además de la preocupación por la vida de Lily, Snape vio algo de consolación en la profecía. Era la forma de librarse de James de una vez por todas, una oportunidad de que el mago tenebroso más poderoso lo hiciera por él. Pero esto también me regresa a cuando Snape le contó la profecía a Voldemort. Convencionalmente podríamos entender que Snape no leyó entre líneas cuando escuchó la profecía y nunca la conectó con Lily. Rápidamente le dio la información a Voldemort. Pero ¿en verdad debemos creer que Snape es tan ingenuo? Snape es una de las mentes más brillantes de todo el mundo mágico. Y que él escuchara la profecía y ni siquiera empezara a usar sus poderes de deducción no suena a algo muy probable. Yo creo que Snape sabía a quién se refería la profecía y vio una oportunidad de separar a Lily de la familia que había creado ella misma. En su adolescencia,
Siempre fue un caso de él o James, y si James ya no estaba, seguramente Lily regresaría a su vida. Su único error, confiar en que Voldemort honraría sus deseos al proteger a Lily. ¿Lo sabía, señor? Entonces, ¿saber que acababa de conocer al mago más peligroso de todos los tiempos? No. Esto fue lo que conversaron Harry Potter y Albus Dumbledore después de echar un vistazo al pensadero y observar el primer encuentro entre Dumbledore y un joven Tom Riddle. Y son estas palabras las que aclaran por qué Dumbledore salvó a Tom, por qué lo invitó a Hogwarts y le dio una educación mágica. Porque verán, Dumbledore, a pesar de ver una que otra señal por ahí, nunca pudo estar seguro de que este pequeño y atormentado niño podría llevar a tanta muerte y destrucción. ¿Cómo podría saberlo? Pero este intercambio de palabras sí me lleva a preguntarme, ¿qué hubiera pasado si Dumbledore hubiera sabido de la verdadera naturaleza de Tom Riddle? ¿Y si hubiera sabido cuántas vidas cobraría? ¿Y cuánta destrucción podría causar? ¿Hubiera sido diferente todo? ¿Hubiera ido a Hogwarts? ¿Qué tan diferente hubiera sido el mundo mágico si Dumbledore hubiera tenido acceso a ese pequeño pero importantísimo detalle? Hoy vamos a responder todo eso y mucho más conforme avanzamos en un escenario en el cual Dumbledore estuvo consciente de lo que verdaderamente haría Voldemort. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. La primera vez que se encontraron Tom Riddle y Albus Dumbledore fue en 1938, cuando Dumbledore visitó el orfanato de Wool para ofrecerle a Tom un lugar en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Durante su reunión, Dumbledore le dice a Tom de la existencia del mundo mágico y de su linaje. Tom, quien ya sabía que tenía ciertos poderes, queda intrigado por la idea de ir al colegio. En ese momento, Tom tenía 11 años. Era un huérfano que mostraba señales de habilidades mágicas, pero también era conocido por ser cruel y manipulador con los otros niños del orfanato. En el exterior, Tom parecía inofensivo, pero debajo de esa imagen estaba una fuerza que no se detendría jamás para causar dolor y sufrimiento a otros. Este encuentro entre Dumbledore y Tom Riddle es importante porque marca el inicio de su compleja relación a lo largo de la serie. También resalta el rol de Dumbledore en los inicios de la vida de uno de los magos más peligrosos de toda la historia. Desde el inicio, desde su primer encuentro, Dumbledore buscó tener cuidado con el muchacho. Sintió la naturaleza oscura del muchacho para el mal. A pesar de las señales de advertencia, Dumbledore decide ofrecerle a Tom un lugar en Hogwarts, con la esperanza de que la escuela sirva como un entorno para dar forma a la vida de Tom Riddle de manera positiva. Todo esto lo vio Harry en el pensadero. El propósito era darle a Harry contexto para la tarea que tendría que realizar y los recuerdos que verían después. Quería darle a Harry la idea de quién era Voldemort, del atormentado niño que fue. Tom Riddle alguna vez fue un estudiante como él y le mostró cómo comenzó su camino en la oscuridad. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que Dumbledore, quien debemos creer es alguien muy inteligente y estratégico, cometió semejante error al analizar la naturaleza de Tom Riddle? ¿Por qué Dumbledore, uno de los magos más poderosos de todos los tiempos, no acabó con la vida de Tom Riddle en ese momento para poder salvar a cientos más adelante? Las conversaciones entre ambos dejaron más que claro que Tom era en efecto una manzana podrida. ¿Qué es lo que puedes hacer? Muchas cosas, musitó. Un rubor de emoción le ascendía desde el cuello hasta las hundidas mejillas. Puedo hacer que los objetos se muevan sin tocarlos. Puedo hacer que los animales hagan lo que yo les pido sin adiestrarlos. Puedo hacer que les pasen cosas desagradables a los que me molestan. Puedo hacerles daño si quiero. Le temblaban las piernas. Dio unos pasos vacilante, se sentó en la cama y se quedó mirándose las manos con la cabeza gacha como si rezara. Sabía que soy diferente, susurró a sus temblorosos dedos. Sabía que soy especial. Siempre supe que pasaba algo. Pues tenías razón, dijo Dumbledore, que ya no sonreía y lo observaba con atención. Eres un mago. Tom levantó la cabeza, el rostro demudado en una expresión de intensa felicidad. Sin embargo, por algún extraño motivo, eso no lo hacía más atractivo. Más bien al contrario, sus delicadas facciones parecían más duras y su expresión resultaba casi cruel. Pero si bien hay muchas pistas que pudieron haber llevado a Dumbledore a la conclusión de que Voldemort era perverso, Dumbledore era alguien que creía en las segundas oportunidades. Después de todo, el mismo Dumbledore había tomado decisiones muy equivocadas antes en su vida,
Entonces vio esto como una posible oportunidad para alejar a este niño de tomar las mismas decisiones que él tomó antes. También tenemos que recordar que Dumbledore no tenía la habilidad de ver el futuro. Él tenía sus sospechas sobre Tom, pero eso eran sospechas. Matar a un niño basándose en sus sospechas hubiera sido una locura. ¿Habrá sido también un descuido? Quizá, pero el escenario alternativo en el que Dumbledore mata a un niño atormentado no deja a Dumbledore bastante bien parado. Pero exploremos la alternativa. Dumbledore lo asesina. Actúa por sus sospechas, usa el arte de la legeremancia y así Dumbledore logra explorar los rincones de la mente de Tom y descubre de lo que es verdaderamente capaz. En un momento de lucidez, se da cuenta del camino oscuro que está frente a Tom y empieza a entender el gran peligro que representa Tom Riddle con su naturaleza manipuladora y poderosa para el mundo mágico. Al enfrentarse con este conocimiento, Dumbledore decide tomar acción, algo drástico que podría cambiar la historia. A pesar de lidiar con el dilema moral de quitar una vida, Dumbledore cree que el daño que podría causar Riddle más adelante merecía una intervención. Y al darse cuenta de que al quitar a Riddle de la ecuación podría prevenir incontables muertes, Dumbledore considera la idea de acabar con la vida de este joven huérfano. Después de cruzar las puertas del orfanato de Wool, Dumbledore confronta a Tom. Se da cuenta de la antigua oscuridad que está dentro de él. Dumbledore no pierde el tiempo. De inmediato levanta su varita y solo hace una pausa antes de lanzar la maldición asesina y acabar con el muchacho. El efecto mariposa que esto causaría sería monumental para alterar el curso de la historia en el mundo mágico. Al eliminar a Tom Riddle de joven, Dumbledore hubiera impedido el ascenso de Voldemort como el mago tenebroso que conocemos, y sin la presencia de Voldemort, el mundo mágico hubiera estado libre de su reinado de terror, el cual causó mucho sufrimiento y pérdida de vidas. Nunca hubiera creado los Horrocruxes, no hubiera existido la profecía, la vida de Harry Potter hubiera sido muy diferente también. Y muchos de los personajes que perdieron sus vidas contra Voldemort y los mortífagos aún estarían con nosotros. La ausencia de Voldemort hubiera cambiado por completo la historia del mundo mágico, pero el impacto en Dumbledore hubiera sido bastante grande, y sospecho que nunca hubiera podido explicar sus acciones al resto del mundo mágico. Su decisión cambiaría, por supuesto, su personalidad y su forma de ser. Dumbledore hubiera cometido un crimen atroz al acabar con la vida de un niño, a pesar de que sabía cuál sería el futuro de Riddle, como Voldemort. Y así, hubiera quedado sujeto a la ley y hubiera sido encerrado muy probablemente o enjuiciado por asesinato. Sus acciones hubieran manchado su reputación como uno de los más respetados y admirados magos de su época. El que se supiera que había asesinado a un niño, independientemente de su justificación, hubiera acabado con la confianza del público en él, ya que lo hubieran visto como alguien que ejecuta la ley por su propia mano. Después de todo lo legal, Dumbledore hubiera sido sentenciado a cadena perpetua en Azkaban. Creo yo que desde el momento en el que tomó la decisión, Dumbledore aceptó su destino. Sabía que nunca podría explicar por qué hizo lo que hizo, entonces no lo intentó. Pero también sabía que el sacrificarse a sí mismo por todas las vidas que se salvarían valdría la pena. Una filosofía que no se había quitado desde joven, por el bien de todos. Pero, sin saberlo, al asesinar a Riddle, Dumbledore hubiera abierto paso para la creación de un nuevo mago tenebroso, Grindelwald. Verán, la visita de Dumbledore a Tom Riddle en el orfanato de Wool ocurrió en 1938, y lo importante de esta fecha es que fue antes de que Dumbledore venciera a Gellert Grindelwald en 1945. Y si bien las acciones de Dumbledore hubieran salvado a muchos de Voldemort, su encierro en Azkaban por sus crímenes hubiera dado a Grindelwald la oportunidad de tomar el control. Porque verán, al igual que Voldemort, el único mago al que Grindelwald temía era Dumbledore. Al matarlo como huérfano, el mundo mágico hubiera sucumbido ante la oscuridad mucho antes, y quizá de manera mucho más concreta. Para 1938, Grindelwald ya tenía sus planes en movimiento, y hubiera tomado el dominio del mundo mágico. Con Dumbledore en prisión, nadie lo hubiera detenido. Incluso si el ministerio hubiera sabido que Dumbledore era capaz de derrotar a Grindelwald, ¿por qué rayos tomarían la decisión de liberar a un mago impredecible y asesino de niños? Eso hubiera agregado más fuego a la hoguera. Pero, en una situación un poco más ligera, Dumbledore reconoce la naturaleza de Voldemort y su naturaleza para el mal. Lo envía a un lugar en donde esté bañado por el amor. Imaginemos que con una familia adoptiva,
Muchos fans creen que Tom Riddle, debido a su concepción con una poción de amor, era incapaz de amar, pero eso es un error frecuente. En una entrevista, J.K. Rowling alguna vez reveló que si Merope hubiera sobrevivido y le hubiera dado amor a su hijo, él hubiera tenido una oportunidad de tener una vida normal con las emociones de todos. Fue una forma simbólica de representar que venía de una unión sin amor, pero por supuesto todo hubiera cambiado si Merope hubiera sobrevivido y lo hubiera criado y amado. Por lo tanto, si Dumbledore hubiera encontrado una familia adecuada para cuidar a Riddle durante su adolescencia, es completamente posible que hubiera sido alguien bueno. Aún hubiera ido a Hogwarts, pero no hubiera estado solo. Siempre tendría un lugar al cual llamar hogar y tendría una familia con la cual pasar las vacaciones. ¿Hubiera sido malvado a pesar de eso? ¿Será que el daño ya estaba hecho durante sus años en el orfanato? Es posible, pero quiero pensar que esto pudo haber marcado una diferencia. Y eso es todo por hoy. ¿Qué teorías son las que más les gustan? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.